Saludos amigos y bienvenidos a esta edición número 68 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver aquí en su versión de vídeo en la página de YouTube Profesor Ángel Rosa, el canal de YouTube, o en la fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, o escuchar sus versiones de audio en prácticamente todas las plataformas de audio podcasting que están disponibles. Esta semana quiero compartir con ustedes algo que me parece que ya hace evidente que estamos en el año preelectoral en Puerto Rico. 2023 es el año anterior al de las elecciones generales, que serán en noviembre de 2024, y es el año también en que comienzan ya más adelantado hacia después del verano, pero desde antes ya se ha adelantado ese proceso, a perfilarse las candidaturas para los diversos puestos que van a estar en juego en esas elecciones, principalmente en los dos partidos grandes que celebran primarias en Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista, que controla el poder ejecutivo, y el Partido Popular Democrático, que controla el poder legislativo. Porque los demás partidos, que son plataformas políticas más pequeñas, todavía no ha ninguno de ellos utilizado el proceso de primarias que dispone la ley en Puerto Rico para definir las candidaturas. Y esta semana comenzó interesantemente con una entrevista del gobernador Pedro Pierluisi en uno de los programas de debate y análisis político de la televisión puertorriqueña, y que luego recogió también la prensa, en la que Pierluisi un poco cambia el lenguaje sobre sus aspiraciones a 2024. El gobernador ha estado diciendo desde el primer año de su cuatrienio 2021 que él aspira a gobernar por 2 términos, 8 años, que este sería el cuatrienio de la obra, y que como él se visualizaba en 2 años, pues ha ido cada vez que se expresa o le preguntan sobre el tema descontando el tiempo restante de esos 8 años a su término, y decía, bueno, pues me quedan 6 años, 2 meses, me quedan 7 años, 5 meses, etcétera, ¿no? Pero en la medida en la que ha comenzado a perfilarse ya la posible decisión de la comisionada residente en Washington, delegada congresional con voz pero sin voto de Puerto Rico en los Estados Unidos y representante electa de los puertorriqueños ante las agencias del gobierno federal, Jennifer González, que ya está en su segundo término. Los términos de los comisionados residentes, a diferencia de los congresistas, son de 4 años, no de 2, pues se ha empezado a demostrar por las expresiones que la propia comisionada ha hecho públicamente que cuando menos está pensando la posibilidad de retar seriamente al gobernador Pedro Pierluisi para la candidatura a la gobernación. El desgaste al que se enfrenta cualquier gobernador en los tiempos contemporáneos en Puerto Rico, que no hay que esperar que termine su cuatrienio, la incapacidad de sacar la obra de gobierno, la obra pública de reconstrucción, ya luego de 2 años en el poder, y el descontento, por ejemplo, con el servicio eléctrico en Puerto Rico después de la privatización del área de transmisión y distribución, y el compromiso del gobernador con ese proceso de privatización que esta misma semana también se tradujo en la aprobación de un nuevo contrato de alianza público-privada para el área de generación de electricidad, que hasta ahora ha estado a cargo de la Corporación Pública Autoridad de Energía Eléctrica, pues ha envalentonado evidentemente a la comisionada y a sus allegados a que este es el momento de ella aspirar al puesto electivo de más importancia en la isla. Y ante esa realidad, el gobernador ha tenido que cambiar su discurso de que se veía ahí, reconocer la posibilidad de primaria y fundamentalmente plantar bandera y decir que el que quiera aspirar lo va a tener que derrotar, y que no hay necesidad de una primaria que le rete su continuidad en la candidatura del Partido Nuevo Progresista a la gobernación, porque Puerto Rico desde el año 1996 no reelige a un gobernador incumbente. En aquel momento fue el Nuevo Progresista también, doctor Pedro Rosselló González, el último gobernador que se ha reelegido en Puerto Rico, y de eso hace ya
más de 20 años. Por lo tanto, el gobernador trató de dar a entrever que un reto a sus ambiciones políticas de reelección sería poner en juego la estabilidad y la continuidad de la gestión pública en Puerto Rico. Sabe el gobernador que las encuestas le dicen que su gran debilidad es que su administración después de 2 años se ha convertido en una administración de anuncios futuros sin resultados. La obra a estas alturas, tercer año del cuatrienio, apenas ahora comienzan los anuncios de primeras piedras o de grandes diseños, de grandes proyectos, y ese calendario hace imposible que esta obra se pueda ejecutar antes de las próximas elecciones, la más importante, la que más impacto tendría, y además un problema de mano de obra que se empieza ya a notar y que el gobierno ha tratado de negar durante todo este tiempo, porque la cantidad de proyectos que se tienen que construir y que ya tienen fondos federales no tiene la misma correspondencia en mano de obra. Todo esto la comisionada residente lo identifica y ha comenzado a ser cada vez más crítica de la gestión de Pierluisi. Se ha identificado ella como una figura separada de la administración que trae los fondos federales a Puerto Rico o los consigue o los gestiona, y que a la misma vez fiscaliza al gobierno de su partido, cuando eso sería una función más identificable con la oposición política. Y por lo tanto a Pierluisi no se le hace ya posible entretener la fantasía esta de una reelección sin problemas cuando tiene prácticamente abierto un flanco de reto político al interior de su propio partido. ¿Cómo esto cuaje de aquí a que las candidaturas se vayan a radicar? Que por ley deben radicarse en diciembre de este año 2023, y las primarias por ley se tendrían que realizar en junio de 2024, 6 meses después de la radicación de las candidaturas, pues está por verse. Pero lo que es obvio es que en el PNP el lenguaje de los dos líderes electos principales de ese partido es un lenguaje de primaria, es un lenguaje de contienda interna para la definición. Sería la primera vez que un gobernador incumbente en la historia de Puerto Rico enfrenta también un reto primarista, pero no hay que olvidar que en 2020, siendo incumbente la gobernadora Wanda Vázquez del Partido Nuevo Progresista, que sustituyó por el proceso constitucional al renunciante gobernador Ricardo Rosselló, fue retada por Pierluisi a la candidatura, y eventualmente Pierluisi la derrotó y se impuso como candidato, y luego precariamente por el 32% de los votos logró la gobernación sin legislatura. Así que yo creo que ya es evidente que por el camino del Partido Nuevo Progresista la primaria se está cocinando. Falta, por lo tanto, el panorama del próximo partido, el partido principal de la oposición en Puerto Rico, que es el viejo Partido Popular Democrático, más antiguo de todos los partidos políticos organizados y vigentes en Puerto Rico. Y ahí el panorama es aún más complicado y hasta interesante, diría yo, novedoso, porque por primera vez surge una candidatura que ya está anunciada al puesto de comisionado residente en Washington, que el Partido Popular no ha podido ganar en 5 elecciones consecutivas, a pesar de haber logrado la gobernación en alguna de esas elecciones. Y entonces el mensaje que desde esa candidatura se da es que se va a lograr ganar las elecciones desde ahí, que esa candidatura le va a insuflar el ánimo, la fuerza necesaria al Partido Popular para reconquistar el poder. Algo que realmente en términos políticos es absurdo. Ninguna elección se gana desde la muy poco importante posición de un delegado congresional o de un comisionado residente, que ciertamente tiene mucho más importancia en el imaginario local que lo que tiene su función en la capital federal, en Washington, donde básicamente muchas veces pasan inadvertidas estas figuras. Pero a principios de esta semana, Pablo José Hernández Rivera, nieto del ex gobernador del Partido Popular y la persona que por más tiempo ha ocupado la presidencia de ese partido
Desde 1969 hasta 1991, Rafael Hernández Colón anunció su intención de organizar un comité de campaña exploratorio. Los comités para comisionados residentes son comités ante la Comisión Federal de Elecciones, porque es un puesto regido por la Ley Federal de Elecciones, para la candidatura suya por el Partido Popular a comisionado residente. Curiosamente, Pablo José utiliza en ese anuncio, que acompañó de un vídeo en las redes sociales, principalmente en la plataforma, en una página web, pero en la plataforma de vídeos YouTube, y hace varios planteamientos que son fundamentalmente de libro de texto, de cómo se trabaja una candidatura política. Es evidente que ha heredado de su abuelo el método y aquella característica que tenía Rafael Hernández Colón de no anunciar las cosas hasta que no estaban perfectamente cuadriculadas, estaban todas las puertas cerradas, había menos posibilidades de retos o de fracasos, que era una de sus características como líder máximo de esa facción política en Puerto Rico por más de 20 años. Entonces hace varias cosas en este video Pablo José. Primero, critica la figura de la comisionada Jennifer González, que ha tenido la suerte de pasar sin mucha fiscalización de la oposición durante sus ya más de 7 años en la comisaría residente, y que le ha permitido, por lo tanto, fortalecer su imagen aún al interior de su propio partido y fuera. No olvidemos que en la elección pasada Jennifer González venció al candidato popular, el exgobernador Acevedo Vilá, pero por una cantidad extraordinaria, ¿no?, de votos que no correspondió a la contienda a la gobernación. Así que toma ya partido en una agenda de atacar directamente a la comisionada y fiscalizarla. La otra cosa que yo creo que hace al anunciar tan temprano esta candidatura es plantar bandera y ocupar el espacio que podrían tratar de ocupar otros contrincantes al interior del Partido Popular. Se habla del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Tatito, y se habla también del hijo del fenecido ex legislador y ex presidente del PPD, Héctor Ferrer, que es miembro en este momento de la legislatura. Trata además Pablo José de rebatir en su discurso y en su mensaje la idea esta de que en Puerto Rico hemos desarrollado un sabor monárquico por los puestos de la política, y entonces la política se trata de hijos y de nietos pero bueno, esa ha sido una característica de toda la vida en la política puertorriqueña. El más famoso de los hijos fue Luis Muñoz Marín, que era el hijo del líder máximo de finales del siglo XIX, Luis Muñoz Rivera. El más famoso nieto fue Carlos Romero Barceló, que era el nieto del líder principal del liberalismo puertorriqueño a principios del siglo XX, don Antonio R. Barceló. Y así, esto ha sido una característica, y si él no fuera el nieto de Rafael Hernández Colón, no estaríamos hablando de él, ni siquiera nos estaríamos fijando quizás en esta candidatura en este momento. Trae, por lo tanto, sin embargo, un discurso de no me miren por mi parentesco, mírenme por lo que ha sido mi desempeño y mi involucramiento en los asuntos internos del Partido Popular, que aunque poco efectivo en eso de desarmar el tema de que sigue siendo el nieto de Hernández Colón, más efectivo para rebatir posibles ataques de la oposición de que simplemente es un niño heredero de puestos. Y bueno, está preparando, ¿verdad?, un discurso para defenderse. Y además hace algo que a mí me parece que es la parte más importante. Le habla al corazón del rollo del Partido Popular, que en un par de meses va a estar escogiendo al presidente de ese partido en una elección general interna de los militantes de ese partido, y les hace ver cuáles han sido los grandes problemas de este partido que le han impedido ganar las últimas 2 elecciones, y en la última que ganaron, ganar precariamente la gobernación por menos del 1%. Es decir, es un partido que se ha ido debilitando rápidamente en términos de su capacidad y de su fuerza electoral. Y él trata de capturar esa mística que tuvo su abuelo, que fue el último gran líder de masas del Partido Popular, y además manda el mensaje que yo creo que es realmente lo que él desea en esta candidatura, de posicionamiento para la candidatura máxima a la gobernación en 2028, no en 2024.
¿Por qué no puede ser en 2024? Bueno, pues porque no tiene la edad mínima requerida por la Constitución, ni la tendrá antes de las elecciones, y por lo tanto, pues no puede postularse. Pero al dirigirse a los populares, le planta la idea de que él es la esperanza roja, de que si ese partido va a tener posibilidades de salvación en lo que ha sido su rodar cuesta abajo, de poco a poco irse debilitando y hasta la práctica disolución, es él, no es nadie más. Y por eso vamos a ver ahora este pedazo del vídeo en el que yo creo que más directamente plantea ese mensaje de lo que él puede representar. Jornada que encenderá la llama de renovación y esperanza. Llama que calentará el ánimo helado de nuestro partido. Llama que iluminará el espíritu de nuestro pueblo con sabiduría y llama que alumbrará el camino del Partido Popular Democrático a la victoria. Muchas gracias. Entonces, como ya vieron, ¿no? Dice, yo voy a encender la llama de la renovación y de la esperanza en un partido que desde 1972 usa el lema de fuego popular para enardecer a sus huestes. Lo produjo el entonces alcalde de Mayagüez y presidente de los alcaldes populares de esa época, don Benjamín Cole. Llama además a revivir y a calentar lo que él llama el ánimo helado. Es decir, este partido está muerto, está congelado. Llama a decir que iluminará con sabiduría la contienda electoral, es decir, se abroga la característica de la inteligencia que tanto echan de menos algunos electores del Partido Popular en sus candidaturas, y entonces habla de la victoria del Partido Popular, lo habla indefinidamente hacia el futuro, lo cual evidentemente marca ese mensaje ya no hacia 2024, salga el tiro por donde salga, sino realmente hacia 2028. Y crea la ilusión de que puede y tiene fuerza propia él desde una candidatura en Washington para lograr ganar la elección. Eso es un imposible político. Pero el mensaje de la fuerza para él es crucial para entrar con pie firme y duradero en el espectro de la política puertorriqueña, por si acaso no logra la comisaría residente, que no le pase lo mismo que le pasa a todos los que pierden, que eventualmente desaparecen cuando pierden su primera elección, ¿no? Por ejemplo, posterior a esto, publicó en sus redes sociales que en 24 horas había logrado a través de la plataforma web levantar $30 y pico de mil, que es básicamente más dinero de lo que el Partido Popular reporta en sus arcas como partido en los informes al Contralor Electoral. Es decir, es un mensaje constante de la fuerza la tengo yo, y lo que es más fundamental me parece a mí, yo sé cómo se puede hacer y quiero hacerlo. Entonces me parece que estamos ya finalmente viendo aquí la llegada de un personaje que va a perdurar o va a intentar perdurar en la vida política puertorriqueña, y cuyo reto principal ya no es, me parece a mí, el tema de si es el nieto de Hernández Colón y debemos seguir eligiendo a nietos o hijos de, porque en Puerto Rico hemos hecho eso toda la vida. Ya no es el tema de si la comisionada residente es una figura fuerte o no. Yo creo que Pablo José identifica claramente que Jennifer González se va a mover a la candidatura a la gobernación, y por eso aprovecha el espacio, porque es un buen timing para el Partido Popular intentar esa candidatura, aunque sea sin éxito. Pero pienso que el reto principal de Pablo José está en su mensaje, en el contenido de su discurso. Ahora, mientras todavía no se ha dilucidado finalmente la candidatura y habría la posibilidad de primaria, tiene que hablarle a la militancia, al corazón del rollo. Y por eso pues usa lenguaje favorecedor de la mística de esa relación política de Estado Libre Asociado que los populares atesoran, especialmente los de la generación de Muñoz, que todavía sobreviven, que son los que más votan en estos procesos, y de que hay que regresar a los tiempos de la bonanza económica bajo el Estado Libre Asociado, de la desaparecida sección 936, de los incentivos contributivos congresionales, cosas que son todo esto anatema político en Washington. En Washington nadie habla de esto, ni nadie está en un Congreso de mayoría ahora republicana en la Cámara en la página de hablar de abrir nuevos incentivos contributivos para Puerto Rico, pero revive una mística al interior del Partido Popular. Una vez pase
ese periodo en el que se defina la candidatura oficial, entonces yo pienso que su gran reto va a estar en hacer una transición de ese discurso que alimenta el corazón del rollo a un discurso que necesita buscar votos más allá del Partido Popular, fuera del Partido Popular, en otras tiendas políticas que han estado debilitando al Partido Popular en sus últimas elecciones, para poder cautivar de esa manera la imaginación de electores, algunos de los cuales son de su misma edad, son de su propia generación, que han crecido en la decepción de lo que se ha convertido la economía puertorriqueña y a lo que Washington ha reducido esta relación que por muchos años se pensó que era especial y única entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Esa transición es fundamental que la haga, o de lo contrario, pues se quedará con un grupo de votantes pequeño del Partido Popular que no son suficientes para ganar elecciones. Pero yo pienso que salga como salga el resultado para él en 2024, ciertamente su llegada y plantarse con este discurso al interior del Partido Popular ya le asegura protagonizar un próximo ciclo a partir de 2025 en el Partido Popular, y eso, aunque no va a estar libre de contendientes, libre de pugnas de liderazgo, ciertamente hacen que la decisión de Pablo José haya sido anunciar desde ahora su entrada ya formal a la política dentro del Partido Popular y a las candidaturas dentro del Partido Popular. Les agradezco, como siempre, su atención a este podcast. Y bueno, estaremos pendientes y atentos a otros desarrollos de este año preelectoral que ya va produciendo muchos anuncios, pocas sorpresas, pero muchos anuncios que estoy seguro harán muy interesante el análisis político en 2023. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias.